por este espacio de hermandad, ¿no? Yo pienso que esto es lo que precisamente nosotros tenemos que retornar a nuestras raíces para a partir de allí recuperar toda esa sabiduría y o de construcción de nuestros valores, que lo estamos haciendo a nivel individual, todos los que estamos aquí en estos momentos de crisis, es lo que nos va a permitir dar el paso adelante. Cuando a partir de nuestras raíces el árbol puede crecer firme y extender sus ramas. Luego la vida me permitió estar trabajando con los indígenas de la Sierra Nevada, específicamente con un grupo étnico que se llama los arhuacos, porque allí hay 4 etnias. Más tarde lo vemos, pero haciendo ese resumen, y últimamente, en los últimos 5 años, he estado vinculado, siempre en periodos como de vacaciones y establecer contacto con lo que se llaman los primeros médicos itinerantes de América y preincaicos, que son los cayaguayas en Bolivia, que fueron los médicos del Inca. Entonces es interesante conocer esas visiones y quiero empezar con esto, que el pensamiento arhuaco es una sabiduría ancestral y lo increíble de los arhuacos, que para mí es precioso, es que ellos están renovando su ley de origen, que es toda su ancestralidad, y lo hacen. Cuando ellos se reúnen por días a hablar de la ley de origen y a discutir. Todo el año escolar que ya tienen profesores bonachis, como ellos le llaman, el año escolar empieza siempre con reunión de profesores, padres de familia y niños durante 15 días antes de empezar para decidir el año. Y así se hace con todas las actividades, todas son comunitarias. Entonces, esta declaración la hicieron hace ya varios años, bastantes años ya. Para nosotros existe una sola ley sagrada, inmutable, preexistente, primitiva y sobreviviente a todos y a todo. ¿Podría el mundo existir o dejar de existir sin que esto alterara en lo más mínimo la esencia de dicha ley, la cual constituye el pensamiento universal de lo no manifiesto, único origen de la vida? Haya la expresión en el universo. Se da entonces una hermosa asociación entre ley y pensamiento, que a compás con el entorno se transforma en ley natural. Esta ley natural de origen da origen a la creación de la materia y a su evolución, equilibrio, preservación y armonía. Ellos constituyen los objetivos fundamentales del Mamo. Después vemos que es el Mamo, que es la autoridad espiritual, su razón de ser. El hecho es, no obstante, que el hermanito menor, que somos nosotros, viola el orden inmutable de esta ley y lleva a la madre tierra, que se llama Seinecan, y a todos los seres vertiginosos al despeñadero. Esta es la razón por la cual exigimos imperativamente a la humanidad un cambio en su comportamiento general, en su conducta hacia nosotros y en el trato que da la Madre Tierra, nuestra Madre real, Madre de todas las madres e hija de la Gran Madre, Sabiduría. Todos estamos en deuda con ella. ¿Quién paga a la Madre el aire que respiramos, el agua que fluye, la luz del sol? La Madre Universal reclama del hermano menor estos pagos. Solamente a través de los mamos y mediante los pagamentos se hace posible la cancelación de estas deudas. Entonces, esto, como ven, estos son los trajes típicos de los arhuacos y esta es su vivienda típica todavía. Estas son las mochilas que se usan, que se tejen. Dichas leyes están expresadas como atributos sagrados en orden circular, la línea negra, triangular, forma del macizo montañoso, visible e invisible. Son conocidos como los lugares de pagamento y están ubicados en 370,000 puntos de la vida de la Sierra Nevada.
La línea negra es una división virtual que está establecida. Estas leyes se fundamentan en el respeto interior. Sus 4 etnias, que son los Kogi, los Cancuamos, los Arhuacos y los Arsarios. Y exterior, Bunachis es nosotros. Entonces, cuando se hacen los pagamentos, se genera una serie de factores positivos, tales como lluvias buenas, buenos veranos, sol y aires buenos. Los pagamentos se hacen, o sea, cuando uno va a la sierra, todas las actividades tienen que ser con pagamento. El pagamento es algo, un ofrecimiento que se le hace a la tierra para pedirle permiso. Entonces, eso es importante. Cualquier cosa, desde la siembra hasta un nacimiento, todo se le hace pagamento. Esta armonía se manifiesta en la vida de 370.000 especies de biodiversidad y depende esta supervivencia, garantiza la vida del hombre y de la de su entorno. Todos los arhuacos podemos seguir, son los que velan por eso, ¿no? Velan por esto se llama Nabusimaque, que es un lugar de reunión. Ahí prácticamente no viven, sino que se reúnen las comunidades cuando vienen a hacer trabajo espiritual. Se llama Nabusimaque, que traduce donde nació el sol, porque para ellos la Sierra Nevada es el corazón de la tierra y ellos desde todos los cerros los bautizan con los nombres de los países y entonces ellos hacen oración por todos los países. Reclamamos nuestro territorio y nuestra línea divisoria como expresión de la herencia. Y de ello depende la salud y el bienestar, así como el equilibrio del planeta. Entonces, lo que dicen es el corazón del mundo, fuente vital y primaria de toda energía, origen de la vida y equilibrio espiritual. Para nosotros, todo lo que existe tiene un espíritu que es sagrado y que debe ser respetado. Esto es común con todos los pueblos originarios. Todo es sagrado y nuestro hermano, el aire, el fuego, los árboles, los insectos, las piedras, los cerros, vivimos en continuo diálogo con ellos. Esta es la sierra, los picos de Sierra Nevada. Tiene todos los climas. Este es como una prolongación de los Andes, pero que pierde la continuidad cuando entra en Colombia, se divide en 3 cordilleras y esto es como un bloque aislado y es el único pico en el mundo que tiene desde 5.700 metros y va hasta el mar. Entonces tiene todos los pisos térmicos, es increíble, muy, muy lindo eso. Entonces, casa sagrada y hogar sagrado. Para ellos los picos son, todas esas montañas, todos los lugares son sagrados. Aquí están en una actividad, ustedes ven que cada uno tiene, se llama un poporo, donde ellos mastican, los que son casados, ¿no? Siempre andan con el poporo y tienen en la mochilita, llevan la hoja de coca previamente preparada con cal y entonces ellos mastican la hoja de coca con cal y luego la van untando alrededor del mate, lo que llevan en la mano, ¿no? Que se llama poporo. Y van haciendo, entonces se vuelve una piedra. Cuando ya está muy grande, la cambian. Todo daño que se haga a la Sierra Nevada, a sus lugares, a sus puntos de parlamento, todas sus tradiciones, entonces van a alterar el planeta. Inclusive, por ejemplo, dicen, una piedra que tú retires está produciendo un desequilibrio y está produciendo una enfermedad en ti mismo. Entonces, se pronostica que vendrán años duros, veranos, granizadas, lluvias ácidas y toda clase de cataclismos y desastres naturales. Y esto lo decían en el 2000. No entendemos cómo el hermano menor es capaz de traficar con elementos y órganos de su propia madre como hijos del agua, de la tierra, del viento y del fuego. Sabemos que desde tiempos inmemoriales, que de estos elementos proviene la fuerza de nuestro espíritu.
El agua es como nuestro espíritu, pues nunca cambia su esencia, aunque adopte múltiples formas. Nubes, lagunas y ríos, rocíos en los árboles, humedad en el ambiente. La esencia de nuestro espíritu permanece inalterable. Nuestra ley es la ley del agua, la ley del sol, la ley del rayo. Si ustedes ven, ellos siempre están masticando coca y están meditando. Ellos se sientan en la piedra, por ejemplo. Para ellos las piedras son las cabinas telefónicas con el universo, porque ahí está la historia, ¿no? Para que la armonía vuelva a nuestras vidas es necesario que la ley creada respete y acate la ley de origen, la ley natural, la ley de la vida, la ley suprema de los mamos. No admite reformas, no conoce decretos, no acepta constituciones ni políticas, porque nuestra ley que rige la vida permanece en el tiempo. Aquí era donde yo llegaba siempre, ahí tenía yo mi dormida, digamos, ¿no? Invitamos a todos nuestros hermanos menores a unirse a nosotros en la sagrada misión de ser guardianes de la vida en una red espiritual para la defensa de nuestro patrimonio único, la Madre Tierra. Ratificamos nuestro compromiso con Seineken, con la paz de nuestro país y del mundo, y hacemos un llamado desde la Sierra Nevada, norte de Colombia, a la solidaridad, a la unidad, a la paz, a la espiritualidad para todas las naciones y gentes. Nuestro indeclinable propósito es que toda Colombia lidere un movimiento en defensa de la Madre Tierra, de la vida y de todas sus manifestaciones. Ratificamos nuestro deseo de vivir y seguir luchando por la vida y de seguir defendiendo la biodiversidad del planeta. Se trata de nuestro deber ancestral. Si no cumplimos con él, habrá hombres, mas no sobrevivientes en el pleno sentido de la palabra. Finalmente, dejamos constancia formal de que si el hermano menor hace caso de nuestro llamamiento y de nuestras recomendaciones, nos comprometemos a activar todos los campos de energía con el fin de evitar mayores daños al planeta, la destrucción de muchas vidas y los terribles desastres económicos que se ciernen en el horizonte. Olvidemos el que no se haya hecho caso en el pasado y contemplemos con confianza el futuro. Entonces, esto es esa declaración, como les decía, en el 2000 y obviamente no le hemos hecho caso. Entonces, por eso tantos problemas que se han desencadenado, ¿no? Dentro de su cosmovisión es porque nosotros no hacemos caso. Etnias que existen. Por ejemplo, aquí yo veo los chastas, hay un monte Chasta que es una región espiritual muy grande en Norteamérica, que ya trasladándolo a otro plano, en el monte Chasta es la sede, una de las sedes de San Germain. Entonces miren la relación que tiene eso. En Mesoamérica también vemos pues toda la presencia, los aztecas sobre todo, ¿no? Y acá hablan y Garífuna es una comunidad que también tiene que ver con los esclavos libertos, ¿no? Que ellos naufragó un barco al frente de Honduras y se establecieron ahí, nunca los pudieron dominar, digamos, lo mismo que los taínos. Los emberas, como yo les mencionaba, están alrededor de los Cativo Embera a lo largo del Pacífico colombiano y panameño también. Y acá vemos que también los mayas hacían parte de eso, de Mesoamérica. Acuérdese que no había ninguna frontera, ¿no? Este es Venezuela, muy famosos los Yanomamis, digamos los Guachú que comparten con Colombia, los Sálivas, los Guajivos y las nacionalidades de Ecuador, ¿no? Los pueblos ecuadores ahí muy famosos los Chuar, ¿no? Los reducidores de cabeza, que existencia. Y acá pues Brasil, que en toda la Amazonía, a nivel de lo más nórdico, arriba de los Inuit, tienen siempre la conexión
con la espiritualidad, ¿no? Con el universo, ¿no? Como cada uno lo concibe de una manera. Las aves, los animales en general, no sigamos. También el agua, las boas. Lo más importante para ellos es el respeto a la tierra, a la naturaleza, y sobre todo, pues ellos, como solamente viven de la casa, entonces es también el respeto y el compromiso a la palabra, muy importante. Son animistas, entonces todo tiene espíritu para eso. Lo que se ve y lo que está detrás de lo que se ve, de la apariencia. Lo que hablaba del monte Shasta, entonces que ya hay otra etnia, que son los Shastas, y como su mito de creación o su cosmogonía, como el viejo del cielo. Entonces uno va viendo en estas culturas como siempre aparece mención de que descienden, o en forma humana o en forma antropomórfica, los creadores, ¿no? Y van creando los diferentes elementos, ¿no? Como bajó al mundo por los peldaños del monte y creó los árboles. Cuando cayeron las primeras hojas, las sopló, luego en pájaros y luego en una gran rama partió, salieron los osos. Y este es el monte donde dice que es como la sede, como el templo espiritual del maestro Saint Germain, ¿no? Esta es otra etnia, y como todo en torno a, obviamente, a la relación, el calendario, que tienen diferentes calendarios, y cómo los identificaban de acuerdo a las lunas, ¿cierto? Y los animales, la luna del coyote, la luna que calienta, la luna que derrite. Y para cada uno tenían rituales. Entonces estos son los cabeza grande, los Kutsu, indios Wintum, ¿cierto? Y los Hopi, que son una cultura muy importante y muy nombrada, sobre todo en una cosa muy interesante, porque ellos hablan que ellos vinieron de las estrellas y el contacto directo con los seres que vienen periódicamente de las estrellas. Y ellos hablan de una cosa muy importante, de cómo ellos señalan que ha habido varias extinciones. La primera extinción por el fuego, la segunda extinción. Entonces, en varias culturas americanas hablan de la inundación, ¿cierto? Entonces, del diluvio. Vamos a ver, entonces, el primer mundo sucumbió por el fuego, el segundo por el hielo y el tercero por el agua. Y ahora, entonces, nosotros también vamos a tener el fin. Señalan en todas las culturas en general como el incumplimiento de las restricciones tradicionales sobre el comportamiento humano en relación con lo sobrenatural o desórdenes en el juego, la actividad sexual o actividades inocuas pueden conducir a la perturbación de la armonía o el equilibrio entre los elementos del universo y el hombre. Es un factor común en todas las comunidades, ¿no? Acá también, por ejemplo, esta es otra comunidad que nos habla del diluvio, ¿cierto? Entonces, la gran mariposa creó a los hombres con su sudor. Los hombres se volvieron conflictivos y envidiosos, y su creador decidió ahogarlos a todos, común en todo el mundo, digamos. Envió primero los vientos del norte, el este y el oeste a visitar al chamán para que exhortara a los suyos. Esto tiene mucho parecido a lo de Noé. Les leo porque a vivir en paz, pero los hombres se burlaron de él por hacer caso a los vientos. El viento sur ordenó entonces a Suja que hicieran una bola con resina y se metiera dentro con su mujer. La pareja juntó provisiones y se metieron dentro de la bola. Se desató entonces un diluvio inmenso y el arca de resina se meció en el agua muchas lunas. Y esto, miren, interesantísimo cómo nos muestra el símbolo que tiene esa forma de hacer que esto es una casa de sudor, ¿no? Y cómo lo van identificando, miren, estos son los Lakotas. Entonces, cada,
cada punto y cada nudito tiene relación con el universo. Mire que la parte de arriba tiene relación con los planetas, con todos los planetas del sistema, y aparecen entonces la parte de abajo, la relación con, no solamente con los animales, sino, mire que aparece el norte, la fuerza, el sur, la inocencia, el este, la sabiduría, el oeste, el misterio, y así las direcciones. Entonces está las 4 direcciones, la diosa del mar, el espíritu. Entonces, todo el gran significado espiritual que tiene una simple, aparentemente simple casa de su. Los huicholes, miren que también en una tortuga, cómo pintan toda su relación con el universo. Entonces, tienen 13 lunas y cada año tiene. Y acá los huichí, que eran, esto ya es del sur, te conciben al ser humano como un cuerpo ocupado por la voluntad. La voluntad es un elemento indispensable del cuerpo. El cuerpo es un mero instrumento de la voluntad. Es un medio por el cual la voluntad actúa en el mundo físico. Entonces, si lo vemos a la luz de la sabiduría transhimaláyica, entonces está la tríada espiritual, uno que es la manifestación de la voluntad, el otro el amor, sabiduría, y el otro la inteligencia activa. Y acá está los callahuayas. Entonces, en general, una de las traducciones de esa palabra es que son los que llevan los medicamentos al hombro. Entonces tenemos que país de los médicos también traduce, ¿no? O herboristas de la tierra sagrada de la medicina. Y a ellos la UNESCO los declaró como obra maestra, patrimonio de la humanidad. Entonces los callahuayas tienen un conocimiento preincaico. Primero, médicos del Inca, hasta los españoles los respetaron porque ellos estuvieron en el canal de Panamá curando la malaria, por ejemplo. Y a Chile, Argentina iban de siempre con su mochila, pero no solamente eso, ¿no? Ellos trabajan no solamente con plantas, sino con la visión interior. Entonces, esta es la clasificación. Tienen un conocimiento herborario que comprende, unos dicen 1000 plantas, pero otros hablan de mucho más, ¿no? Y cómo las califican de acuerdo si son calientes, tibias, cordiales, frescas, venenosas, ¿no? Sí. Y una de las cosas que nosotros pudimos ver, por ejemplo, con los cayaguayas y que lo pudimos ver en acción, fue el uso, acá también se utiliza, en Perú también se utiliza, que es el uso del cuy, ¿no? El cuy para diagnóstico y también para hacer el tratamiento. El cuy, entonces, que es un roedor muy propio de esta zona andina, cuando hay alguien enfermo, entonces agarran un cuy y se lo soban por el cuerpo. Luego abren el cuy vivo, ¿no? Y eso lo hacen usualmente con la uña. Y el cuy refleja, es como tomarle un PET scan, como tomarle una radiografía a la persona y aparece el órgano que está enfermo, aparece en el cuy. Eso lo vimos nosotros con una compañera en Bolivia, como tenía prácticamente casi una obstrucción intestinal y le hicieron esto y apareció en el cuy. Muy interesante en esa zona de Bolivia, que es la zona de Amarete, al norte de La Paz, departamento de La Paz, que hay hospitales que ya tienen integral conocimiento, o sea, tienen la medicina occidental y la atención por los cayaguayas ahí mismo. Se atiende parto también por parte de la partera de la comunidad, ¿no? Entonces, muy interesante. Entonces, la enfermedad aparece asociada a la pérdida de los ajallos. Es importante mencionar, por ejemplo, la enfermedad del susto, que no aparece, que aparece no solamente aquí, sino en varias comunidades. Y ellos dicen, no, nosotros tenemos dos ánimas, dos almas, una alma chiquita y una alma grande. Cuando hay cualquier susto, cualquier cosa, el ánima chiquita se va, se pierde.
Entonces uno tiene que ir a llamar al sitio del susto, que puede ser una violencia, puede ser un simple susto por la noche. Hay que ir a llamar, usualmente con una prenda de la persona, llamar el ánima de la persona. Entonces, miran, esto que es aquí se llaman las mesas, ¿no? Las mesas es como una traducción de las misas, ¿no? Entonces las mesas se preparan de acuerdo, hay mesas rituales, que hay mesas blancas, mesas grises y mesas negras. La mesa blanca, por ejemplo, nosotros fuimos en peregrinaje allá y ellos nos hicieron una mesa blanca, ¿no? Y para cada uno, diferentes metales, diferentes elementos, cada mesa tiene muchos adornos, algodón, se utiliza mucho el dulce, entonces hacen figuritas de dulce, llamas, de todo, tiene también metal. Aquí entramos con los mapuches, pero realmente pues ustedes tienen mucho más conocimiento. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar también en sanación en la en la Araucanía, y nos relacionamos con ellos, pudimos trabajar juntos en una caravana, como les decía, 10 días, pero pues vamos a dejarlo allí de los mapuches porque pues ustedes tienen mayor conocimiento, ¿no? Esto ya lo conocen ustedes, la chacana. Pero lo que iba a decir es que en términos generales se considera que hay diferentes mundos. Hay unas divisiones, por ejemplo, acá hay, que son los tres mundos, el Uncupacha, el Caipacha y el Anampacha. Entonces, que son el mundo de arriba, el mundo del medio y el mundo de abajo, ¿no? Y eso es como común en todas las comunidades. Esto es lo que les acabo de mencionar de los incas, que fueron los grandes dominadores de Sudamérica, digamos, como los división, los suyos, el Anti, el Coya, el Cuanti suyo, el Chincha suyo. Ahí están Hananpacha, Caipacha y Ucupacha. Entonces aquí, primero, el respeto a todos los elementos y a todos los seres, a la palabra, muy importante. Segundo, la tierra es un ser vivo, es la madre y es la sustentadora. Tercero, tener en cuenta los ciclos, el sol, la luna, siempre los rituales son en torno a eso. Todos los rituales que se hacen con respecto a la siembra, al nacimiento, al casamiento, todo. El agradecimiento, el pagamento y las ofrendas son factor común. Las enfermedades son producto de la alteración del orden, de la profanación. Cada planta tiene espíritu, igual que los animales. Y es el conocimiento de la ley de origen, la astronomía y la Les decía a ojo de buen cubero, astrología, ¿no? Eso es como que amerita muchas reuniones, pero bueno, era como para hacerles dar ganas, diría yo, ¿no? Esto es importante mencionarlo. Comencé a ir porque yo sentía un llamado a la Sierra Nevada, ¿no? Ir concretamente allá, desde que estaba en la universidad, pero nunca se dio. Entonces se dio, algún momento pude ir y ya cuando éramos, digamos, como amigos, como que ya nos podíamos contar cosas varios años después. Entonces me dice el mamo, ¿no? Porque siempre nos reuníamos a hablar. Me dice, lo que pasa es que nosotros estábamos siguiéndolos a ustedes hace años. Imagínense. O sea, uno como occidental dice, pero ¿cómo así? Me dice, sí, nosotros los estábamos siguiendo, sin conocerme, pues, o sea, sin yo saber ni siquiera, ni idea, ni haber tenido contacto con ellos. Y otra cosa que me pasó también, me dice el mamo, Baltasar, usted va a hacer un viaje muy largo, mucho tiempo. O sea, yo estaba en la sierra y me dice, como 3 años antes, y resulta que yo vine a Argentina y durante 11 años estaba en Argentina. Gente que no ha ido al colegio, que no habla español, o sea, entonces vos te comenzás a preguntar muchas cosas, ¿no?
Y también me decían, es que nosotros tenemos como una profecía que iba a venir un mamo blanco que nos iba a enseñar cosas, ¿no? Entonces resulta que nosotros fuimos como, siempre yo iba, era en mis vacaciones a prestar servicio de salud integrativa, ¿no? Porque ellos tenían allá, digamos, médico y todo eso, pero no acudían. Entonces nosotros pues fuimos con sintergética, con acupuntura, homeopatía, con masaje, con la orina, con todo, ¿no? Entonces ellos comenzaron a acudir y comenzaron, nosotros queremos aprender. Entonces yo comencé con 2 alumnos a, a trabajar con plantas, con todo lo que sabía y con ellos pues capacitándolos y atender la comunidad. Entonces cada que llegábamos venía muchísima gente. La primera cosa, ellos lo observan a uno, lo están observando, no dicen nada, no, y casi no se puede establecer contacto. Para yo entrar en contacto con ellos realmente me demoré 3 años, imagínense. Entonces, el segundo año me buscaron y me dijeron, queremos que usted, si puede atender un paciente, que es un mamo, los mamos tienen conocimiento. Entonces, yo le dije, claro, entonces me tocaba caminar varios kilómetros para ir a ver un mamo que tenía una úlcera en un pie. Yo decía, pues este sabe cómo se cura, pero era una prueba, ¿ya? Era una prueba. Entonces, luego de eso, de que pasé la prueba, al año siguiente, ya fuimos a otro lugar y me dicen, el mamo me dice, yo quiero que usted me vea. Entonces, yo lo vi. Me dice, ahora quiero que vea a mi familia. También la vi. Me dijo, ahora tiene permiso para ver la comunidad. Después de 3 años. O sea, cómo a partir de ahí se empieza a establecer una relación mucho más cercana de conocimiento mutuo. Y como otra cosa es la apertura. Este señor, el respeto que hay a la mujer, ¿no? Como cada cosa es un símbolo. Ustedes ven allí la comunicación, como las reuniones, esas reuniones duran varios días y todos discutiendo. Esto es muy importante. Cuando usted empieza, la palabra es sagrada, nadie lo interrumpe. Puede ser un niño y puede hablar horas, horas, sin que nadie lo interrumpa. Es como una enseñanza para nosotros. Y lo otro que más, de las cosas que más me sorprendió, ellos, pues claro, yo trabajaba con traductor y hay traductores especializados, ¿no? Resulta que el mamo llegaba ahí porque hacíamos evaluación de las actividades. Entonces él comenzaba a hablar, 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 y hablaba a veces una hora y nosotros callados. Cuando terminaba, comenzaba a traducir el traductor todo lo que había dicho. Después yo hablaba y todo el mundo callado y el traductor traducía todo lo que yo había dicho. Y de pronto decía el traductor, ah, se me olvidó esto. Y yo le decía, pero ¿cómo así? ¿Cómo haces vos? Porque siempre yo he visto es traducción simultánea, ¿no? O se calla, dice una frase, el otro traduce. No, esto no, íntegro, íntegro. Entonces me decía, lo que pasa es que yo pongo atención. Sorprendente, o sea, increíble. No lo he visto en ninguna otra parte del mundo, esa habilidad para la atención. La relación con el universo, ¿no? Permanentemente. Las piedras son sagradas, todo, todo. Usted mueve una piedrita y le dice no. Por ejemplo, esta viejita dice, yo llevo mis collares de colores porque son como los colores de la luz del sol, variados, ¿no? Y los hombres llevan faja, ellos se hacen su vestido. Las mujeres tejen desde niñas hasta que se mueren y tejen mochilas. Pero el hombre se hace su vestido en telar. Entonces, todo, por ejemplo, la tierra se divide en dos partes, entonces por eso tienen faja, ¿no? Tanto hombres y mujeres.
la parte de la biosfera, de la atmósfera y el cinturón de aires en las fajas que divide la parte alta y la parte baja, ¿no? Su forma de vivir, miren que es todo el tiempo, como es muy frío, entonces ellos tienen su fogón prendido todo el tiempo, día y noche, y eso es mucho humo y uno tiene que dormir ahí. Se duerme en el suelo. Todos los elementos tienen significado, todos los objetos, ¿no? Ahora, yo pienso que hay una cosa muy importante que nos enseñan en general todas las comunidades indígenas, que lo anuncia el cristianismo, pero que no lo practica, que es la comunidad. Primero la comunidad. Si ustedes ven, en casi ningún pueblo indígena, no sé si de la tierra, pero de América, no existe la propiedad privada. La administración, o sea, cuando, por ejemplo, en los arhuacos, en todos es, a usted tuvo edad ya para casarse, para tener hijos, le dan su pedacito de tierra, pero es de la comunidad. Si usted se va de allí, entonces vuelve a la comunidad, ¿no? Es importante. Y segundo, todo se discute en comunidad, todo, absolutamente todo. El individuo es importante en tanto pertenece a la comunidad y en tanto trabaja para la comunidad. Aún así, usted viva en su nicho, etcétera. Entonces, el cristianismo plantea eso, ¿no? Pero no lo practica. Nosotros, primero yo, segundo yo y tercero yo, ¿no? Respetando, digamos, como los casos de personas que están activamente, pero vemos los potentados que son el Vaticano, las iglesias, todo. Lo primero que hacen es poner su signo de poder que abarque en el mejor sitio, ¿no? Yo tengo una anécdota, cuando trabajaba en el Pacífico hay un pueblo que se llama Naya, ¿no? Es un pueblo, una comunidad negra, sobre todo, pequeña. Y la la iglesia era una fortaleza de concreto y las otras casas eran de madera todas, en una montaña que dominaba todo el pueblo y tenía cerca de 70 metros de largo, o sea, casi una cuadra, ¿ya? Entonces yo decía, era una iglesia con pueblo, y eso lo vemos en todas nuestras culturas. Si vemos la ostentación, si vemos las iglesias de Quito, por ejemplo, es una cosa impresionante, ¿no? Como el oro y todo eso. Entonces, ese concepto de comunidad, de realmente tú eres importante para todos, ¿no? Una de las cosas con los niños arhuacos, la madre los carga desde el nacimiento hasta los 2 años, siempre atrás, ¿no? Como lo hacen los indígenas, con su, de diferentes maneras, pero siempre lo carga, va a lavar, hace la comida, todo con el bebé. A los 2 años lo pone en el piso y usted ya, todo el mundo lo cuida, o sea, el niño ya comienza a hacer su vida, pero siempre está la comunidad pendiente. Entonces yo pienso que de las cosas que nosotros debemos aprender es cómo todo se hace en colaboración, pensando en el otro, sin ofender y sin dañar la tierra, ¿no? Nosotros hacemos fracking, hacemos las minas, etcétera. O sea, totalmente, entonces, ¿de qué valores estamos hablando, no? Porque una cosa es decir que la espiritualidad es irse para una iglesia y estarse media hora arrodillado rezando todas las oraciones que me enseñaron. Y otra cosa es realmente salir de la iglesia, ver a alguien aguantando hambre y hacerle mirar para el otro lado, ¿no? Entonces, creo que eso no pasa en los pueblos indígenas. Allí nadie sufre por eso. Y me refiero concretamente a los arhuacos porque es la experiencia que yo más conozco. O sea, el niño hace parte de la cultura desde que nace, ¿no?
Inclusive, por ejemplo, vieron el mamo, ¿no? El mamo es la figura espiritual, pero también administrativa, es el sabio, digamos, ¿no? Pero no tiene privilegios, es uno más dentro de la comunidad, solamente trabajo, trabajo, pero él no tiene ni la cama, ni un palacio, ni nada. Duerme en el piso, anda descalzo, los mamos tienen una característica, siempre en contacto con la tierra, entonces andan descalzo. El niño dentro de ese contexto está ahí moviéndose, entonces está cocinando la mamá, el niño está gateando alrededor y todas las reuniones participa toda la comunidad, o sea, incluyen los niños, ¿no? Entonces el niño va entrando en ese ambiente y recibiendo el mensaje, primero de la ley de origen, de la tradición, todos. Por eso hablábamos de la escuela y cómo al principio, los 15 primeros días de la escuela es intervención de papás, niños y maestros para planificar el año. Y así cuando se va a hacer una actividad de cosecha, de siembra, todo es en comunidad. Entonces el niño hace parte directa de la comunidad, no es excluido, no es como nosotros, ¿no? Que no, usted no se meta en la conversación de acá o están, ahora pues menos, ¿no? Con los iPad y con todo eso, pero allá sí. Y el lenguaje yo creo que es uno de los instrumentos más importantes. Pueblo que mantiene su lenguaje, mantiene vivo. Pueblo que pierde su lenguaje, desaparece. Entonces el lenguaje es el nexo para mí, ¿no? El trabajo con ayahuasca, y aquí doy mi visión, mi punto de vista. Primero, las plantas de poder se utilizan no en todas las culturas. Se utilizan en México, se utilizan en Centroamérica en algunas, ¿no? Y en Sudamérica a partir del Amazonas para acá. Los arhuacos no utilizan plantas de poder, ya porque ellos utilizan la coca, pero la coca no es un alucinógeno, ¿ya? Entonces, el uso de la ayahuasca, claro, si hablamos del contexto en que se mueven las culturas, en ese contexto es importante. ¿Cuál es el problema con la ayahuasca? Que ahora se volvió moda. Entonces, sí hay gente que quiere hacer búsquedas espirituales y todo, pero hacer una búsqueda espiritual en un fin de semana con 40 personas y todos con objetivos diferentes no tiene ningún sentido ya. Entonces, para hacer un trabajo serio con la ayahuasca, primero necesitas años. Segundo, en el contexto. O sea, ir a donde se maneja, a la selva peruana, a la selva colombiana, a la selva brasileña, quedarse allá un tiempo. Si el trabajo no es así en fin de semana, uno tenía que irse, nos aislaban a cada uno, a pesar de haber ido en varios, cada uno estaba en un sitio solo con ayuno durante una semana, ayuno. Y el único que podían ver era al chamán, a nadie más, no podían ver a nadie más. Entonces, es importante como ese trabajo, sí, porque estás haciendo primero una depuración, segundo una conexión contigo mismo sin intervención sin ser perturbado por otras cosas, ¿ya? En cambio, los trabajos que se hacen en las ciudades o en los fines de semana, desde mi punto de vista, respeto mucho las opiniones de todo el mundo, no tienen puede que produzcan una transformación, pero se salen totalmente del contexto, ¿no? Especialmente Sudamérica está llamada a ser líder en el mundo. ¿Y es por qué? Porque se han integrado todas las razas. Aquí nos trajeron, vino una raza oprimida, ¿cierto? Mancillada, esclavizada, que fue la raza africana, la raza negra, pero que se integró totalmente. Entonces, tenemos la fortuna de tener esa trietnia que nos da muchísima mayor
creatividad, muchísima mayor cosmogonía, porque ya ese mestizaje también lo vemos hasta México. Entonces la espiritualidad no depende de mi creencia, es simplemente. Y ser espiritual es poder integrarme con todo. Por eso, pues digamos que en el cristianismo dicen, Dios está en todo, poder ver a Dios en todo. Los indígenas lo llaman de otra manera y cada cultura lo llama, pero cuando yo comience a ver a todos como hermanos, entonces desaparecen las fronteras. Antes no había fronteras. Si nosotros logramos que haya una integración más allá de las fronteras, y esto es una ventaja de Zoom, como no hay fronteras y podemos intercambiar y sanar nuestras diferencias, porque eso es importante, salir de la ignorancia, porque salir de las noticias oficiales y darnos cuenta que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene su sabiduría, tiene para compartir toda la experiencia de vida. Y mientras yo respeto al otro, respeto la diferencia, respeto la experiencia de vida, vamos a lograr construir un mundo mejor, realmente, ¿no? Les agradezco mucho por la asistencia, por la escucha, por las preguntas.